Renuncia a tu habitación para que Clara se quede, o vete de esta casa. Esas fueron las palabras exactas que salieron de la boca de mi propia hija ayer por la mañana. Sonreí, tomé mi maleta y salí en silencio sin mirar atrás. Ahora, 11 días después, mi teléfono no para de sonar. 78 llamadas perdidas. Han descubierto dónde estoy viviendo y lo que hice con la herencia. Pero déjame contarte cómo llegué hasta aquí, porque esta historia no comenzó con ese ultimátum. Comenzó hace 43 años, cuando decidí que mi hija Araceli tendría todo lo que yo nunca tuve, sin importar el precio que tuviera que pagar. Me llamo Benita, tengo 69 años, y durante décadas sacrifiqué cada sueño, cada comodidad y cada momento de felicidad personal para construir la vida de una hija que ahora me trataba como si fuera basura. Trabajé limpiando oficinas hasta que mis rodillas gritaban de dolor. Lavé ropa ajena hasta que mis manos se agrietaron como tierra seca. Cuidé niños que no eran míos para poder pagarle la universidad a la única persona que amaba en este mundo. Cada peso que ganaba se convertía en sus libros, su ropa, su primer carro, y finalmente en esa casa de 3 habitaciones donde ella ahora vivía cómodamente con su esposo Martín y donde acababa de echarme como si fuera una extraña. La casa que yo pagué durante 22 años con el sudor de mi frente y las lágrimas que derramé en silencio cada noche. Esa mañana de octubre, cuando Araceli entró a la cocina con esa expresión fría que había aprendido a conocer demasiado bien, yo estaba preparando el desayuno como siempre lo hacía, como lo había hecho durante miles de mañanas anteriores. Detrás de ella venía Martín con su sonrisa falsa, y por último Clara, su suegra, mirándome como si yo fuera un mueble viejo que estorbaba en su nuevo palacio. «Mamá, Clara va a quedarse aquí indefinidamente», dijo Araceli sin siquiera darme los buenos días. «Su casa está en reparaciones y necesita un lugar cómodo donde vivir. Le vamos a dar tu habitación. Tú puedes arreglártelas con el sofá de la sala o buscar otro lugar donde vivir». Las palabras me golpearon como una bofetada helada. Mi habitación. La habitación donde guardaba las pocas fotografías de mi juventud perdida. Donde tenía las cartas amarillentas que me escribía mi madre antes de morir. Donde había llorado en silencio después de que el padre de Araceli nos abandonara cuando ella tenía apenas 5 años. Donde había cosido hasta altas horas de la madrugada para poder pagarle sus estudios universitarios. «Pero Araceli», murmuré con la voz quebrada, «esta es mi casa. Yo pagué cada mes de hipoteca durante 22 años. Estas paredes las construí con mi trabajo». «Era tu casa, mamá», me respondió con una frialdad que me atravesó el alma. «Ahora vivimos todos aquí y las cosas han cambiado. Clara está acostumbrada a ciertas comodidades y tú ya estás mayor. No necesitas tanto espacio». Clara sonrió con esa expresión de triunfo que me revolvió el estómago. «Ay, Benita, no te pongas dramática. Es solo por un tiempo. Además, el sofá de la sala es bastante cómodo. Yo lo probé ayer mientras veía televisión». Mentira. Todo era mentira. Pude ver en sus ojos que esto no era temporal. Pude ver que habían planeado esto durante semanas, tal vez meses. Que habían estado discutiendo cómo deshacerse de mí sin quedar como los villanos de la historia. Miré a mi hija, a esa mujer de 40 años que una vez fue mi bebé, mi razón de vivir, mi único propósito en este mundo. La mujer por quien renuncié a casarme de nuevo cuando conocí a Leandro, un buen hombre que me quería de verdad, pero que se alejó porque Araceli no lo aceptaba. La mujer por quien vendí los aretes de oro de mi abuela para comprarle su vestido de graduación. La mujer por quien trabajé hasta los 65 años, mucho más allá de la edad de jubilación, para asegurarme de que no le faltara nada. «Está bien», dije finalmente, y por primera vez en años, mi voz sonó firme y serena. «Me voy». Araceli parpadeó, sorprendida. Creo que esperaba súplicas, lágrimas, drama. Esperaba que me arrodillara y le rogara que no me echara de mi propia casa. Pero algo había cambiado dentro de mí en ese momento. Algo se había roto, pero también algo se había liberado. Caminé hacia mi habitación por última vez, con la cabeza en alto y el corazón roto pero digno. Tomé mi maleta vieja, esa misma que había usado para mudarme a esta casa hace 2 décadas, y comencé a empacar las pocas cosas que realmente me importaban. Tomé mi maleta vieja, esa que había usado para mudarme a esta casa 20 años atrás cuando aún tenía esperanzas y sueños propios. Metí mis 3 vestidos, el rosado que usaba para ir a la iglesia, el negro para las ocasiones especiales y el verde que me había regalado mi hermana antes de morir.
Guardé las fotografías de mi juventud, las cartas de mi madre y el pequeño cofre donde tenía mis pocos ahorros de emergencia. Mientras empacaba, podía escuchar las voces de Araceli, Martín y Clara en la cocina, hablando como si yo ya no existiera. Reían. Reían mientras yo guardaba los pedazos de mi vida en una maleta gastada. Clara comentaba sobre cómo iba a redecorar mi habitación, sobre las cortinas nuevas que iba a poner y cómo finalmente tendría un espacio digno para sus cosas. Escuché a Martín decir que ya era hora de que yo aprendiera mi lugar en esa casa. Mi lugar. Durante 43 años, mi lugar había sido sacrificarme por ellos. Mi lugar había sido trabajar hasta que mis manos sangraran para que ellos vivieran cómodos. Mi lugar había sido renunciar a mi propia felicidad para construir la de mi hija. Pero ahora, según ellos, mi lugar era el sofá de la sala o la calle. Cerré la maleta con manos temblorosas pero decididas. Tomé el pequeño álbum de fotos donde guardaba los recuerdos de cuando Araceli era pequeña. Las imágenes de su primer día de escuela, cuando me abrazó llorando porque no quería que me fuera. La foto de su graduación universitaria, donde me agradeció públicamente por todos mis sacrificios. La imagen de su boda, donde bailamos juntas y me prometió que siempre cuidaría de mí cuando fuera mayor. Todas esas promesas ahora eran solo papel mojado. Todas esas muestras de amor habían sido mentiras convenientes que duraron mientras me necesitó. Ahora que tenía esposo, trabajo estable y una vida cómoda financiada por mí, ya no tenía que fingir que me amaba. No lloré. No grité. No supliqué. Por primera vez en décadas, no hice lo que otros esperaban de mí. Simplemente tomé mi abrigo del closet, mi bolso con los documentos importantes y caminé hacia la puerta principal de mi propia casa. Cuando crucé la sala, Araceli levantó la vista desde la mesa donde desayunaba tranquilamente el desayuno que yo había preparado esa mañana por última vez. ¿A dónde vas a ir?, preguntó con una indiferencia que me partió el corazón. Su tono no era de preocupación, sino de simple curiosidad, como quien pregunta sobre el clima. Como si mi futuro fuera solo un detalle menor que resolver. Clara sonrió desde su silla, saboreando su café con leche como si estuviera celebrando una victoria personal. Ay, Benita, no te vayas enojada. Esto es lo mejor para todos. Tú vas a estar más tranquila en otro lugar, y nosotros vamos a tener el espacio que necesitamos para vivir como una familia normal. Una familia normal. Esas palabras me atravesaron como cuchillos. Según Clara, una familia normal era aquella donde echan a la abuela que pagó por todo durante décadas. Una familia normal era aquella donde la madre que se sacrificó toda la vida se convierte en un estorbo que hay que eliminar. Ya lo veré, respondí sin detenerme. No les debía explicaciones a nadie. Por primera vez en mi vida, no le debía explicaciones ni a mi propia hija ingrata. Martín se rió desde la cocina. Seguro va donde su amiga Leandro. Siempre hablando de ese viejo que la pretendía. A lo mejor por fin se animan y se van a vivir juntos como dos tortolitos. Sus palabras estaban cargadas de burla y desprecio. Leandro había sido el único hombre que se interesó en mí después de que el padre de Araceli nos abandonara. Un hombre bueno, trabajador, viudo como yo, que me trataba con respeto y cariño. Pero Araceli nunca lo aceptó. Siempre encontraba defectos en él, siempre me hacía sentir culpable por considerar rehacer mi vida. Y yo, como la tonta que fui, elegí a mi hija por encima de mi propia felicidad. Ahora Leandro vivía en otra ciudad, había rehecho su vida con una mujer que sí supo valorarlo, y yo estaba sola a los 69 años, echada de mi propia casa por la persona por quien renuncié al amor. Salí de esa casa, la casa que construí con mis propias manos y mi propio sacrificio, y cerré la puerta suavemente detrás de mí. No di portazos. No grité insultos. No monté una escena dramática. Simplemente me fui, con la dignidad intacta y la cabeza en alto, mientras escuchaba las risas que venían de la cocina. El aire fresco de octubre me golpeó la cara mientras caminaba por la acera que había barrido miles de veces. Cada paso me alejaba de 43 años de sacrificios no valorados y me acercaba a algo que no sabía qué era, pero que no podía ser peor de lo que acababa de dejar atrás. Mis piernas temblaron durante los primeros pasos, no por miedo, sino por la extraña sensación de libertad que comenzaba a crecer en mi pecho. Por primera vez en 43 años, no sabía qué iba a pasar después, y eso me daba tanto terror como esperanza. Caminé hasta la parada del autobús, la misma donde había esperado transporte público durante décadas para ir a mis trabajos de limpieza.
La misma donde había esperado bajo la lluvia y el sol para ir a trabajar dobles turnos, cuando Araceli necesitaba dinero extra para sus caprichos universitarios. Pero esta vez no iba a limpiar oficinas ni a cuidar niños ajenos. Esta vez iba hacia lo desconocido, hacia una nueva vida que tendría que construir desde cero a los 69 años. En el autobús, mientras veía pasar las calles de mi barrio por la ventana empañada, recordé las palabras que me había dicho mi madre años atrás, cuando yo era joven y tenía toda la vida por delante. Benita, a veces tienes que perderte completamente para encontrarte de verdad. A veces tienes que tocar el fondo para impulsarte hacia arriba. En ese momento no entendía qué quería decir. Ahora, viendo desaparecer mi pasado por la ventanilla, comenzaba a comprenderlo. Una señora mayor se sentó a mi lado y me sonrió con amabilidad. «Buenos días», me dijo. «¿Cómo está usted? Hace mucho que no la veía por estos rumbos». «Estoy bien», respondí, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que esas palabras podrían llegar a ser verdad. «Estoy empezando una nueva vida». La señora asintió con comprensión. «A nuestra edad, mija, nunca es tarde para empezar de nuevo. Yo lo hice a los 70 cuando mi familia me trató mal. Ahora vivo sola, tranquila, y soy más feliz que nunca». Sus palabras me dieron esperanza. Si ella pudo hacerlo a los 70, yo podía hacerlo a los 69. Si ella encontró la felicidad después del abandono familiar, yo también podía encontrarla. Llegué al centro de la ciudad y busqué un lugar donde quedarme. No tenía mucho dinero en efectivo, pero tenía lo suficiente para varios días mientras decidía qué hacer con mi vida. Encontré un motel pequeño y limpio, nada lujoso, pero honesto y seguro. El encargado, un hombre de mediana edad con ojos amables, me recibió sin hacer preguntas incómodas. La habitación tenía una cama individual con sábanas limpias, un pequeño baño funcional, una mesa de madera y una silla. Las paredes eran blancas y simples, sin decoraciones ni recuerdos dolorosos. Había una pequeña ventana que daba a un patio interno donde crecían algunas plantas. Era simple, pero era mío. Por primera vez en décadas, tenía un espacio que era completamente mío. Me senté en la cama y por primera vez en horas, el silencio me envolvió completamente. No había voces exigiéndome que preparara comida. No había televisión a todo volumen con los programas que a Clara le gustaban. No había conversaciones sobre cómo redecorar mi habitación mientras yo aún vivía en ella. No había risas burlonas comentando sobre mi futuro como si yo no estuviera presente. Solo silencio, y en ese silencio, comencé a respirar de verdad. Esa primera noche fue la más difícil y la más liberadora de mi vida. Me senté en esa cama pequeña pero limpia, rodeada de paredes blancas que no guardaban recuerdos dolorosos, y lloré. Lloré como no había llorado en décadas. Pero no fueron lágrimas de autocompasión o de debilidad. Fueron lágrimas de duelo por la hija que pensé que tenía y por la vida que creí que estaba construyendo durante todos estos años. Lloré por la niña pequeña que una vez me abrazó llorando el primer día de escuela, diciéndome que no quería que me fuera porque me amaba mucho. Lloré por la adolescente que me prometió que algún día me iba a cuidar cuando fuera viejita. Lloré por la universitaria que me agradeció públicamente en su graduación por todos mis sacrificios. Todas esas versiones de Araceli habían muerto en algún momento, reemplazadas por esta mujer fría que me echó de mi propia casa sin pestañear. Pero también fueron lágrimas de rabia. Rabia por todos los años que dediqué a personas que no valoraron ni un solo día de mi sacrificio. Rabia por todas las veces que renuncié a mi propia felicidad por construir la de ellos. Rabia por haber sido tan ciega, tan ingenua, tan buena madre que me olvidé de ser buena conmigo misma. Sin embargo, entre esas lágrimas amargas, también encontré algo que no esperaba: alivio. Un alivio profundo y liberador que comenzó en mi pecho y se extendió por todo mi cuerpo. Por primera vez en décadas, nadie me iba a despertar a las 5 de la mañana exigiéndome el desayuno perfecto. Nadie me iba a criticar porque la comida estaba muy salada o muy sosa. Nadie me iba a tratar como si fuera una sirvienta sin sueldo en mi propia casa. En esa habitación pequeña y silenciosa, comencé a recordar quién había sido antes de convertirme solo en la madre abnegada, en la abuela útil, en la anciana estorbosa. Recordé a la Benita joven que tenía sueños propios, que quería viajar, que disfrutaba bailar, que tenía opiniones y deseos que no giraban únicamente alrededor de las necesidades de otros.
Al día siguiente desperté temprano, como siempre había hecho durante toda mi vida adulta, pero esta vez no tenía que correr a preparar el desayuno para una familia ingrata. Me duché con calma, por primera vez en años sin prisa, sin que nadie golpeara la puerta del baño apurándome. Me vestí mi vestido verde, el que me regaló mi hermana, y salí a caminar por las calles del centro de la ciudad. Compré un café en una pequeña cafetería regentada por una pareja de ancianos que me recibieron con sonrisas genuinas. El café estaba delicioso, mucho mejor que el que preparaba todas las mañanas en casa solo para que Clara se quejara de que estaba demasiado cargado. Me senté en una banca del parque central a observar la vida pasar, algo que no había hecho en décadas porque siempre tenía 1000 tareas domésticas esperándome. Fue allí, viendo a las familias caminar juntas con respeto mutuo, a los ancianos alimentando palomas en paz, a los jóvenes corriendo hacia sus trabajos con energía, que tomé la primera decisión importante de mi nueva vida. No iba a llamar a Araceli. No iba a suplicar perdón por irme de mi propia casa. No iba a rogar que me dejara volver para seguir siendo su sirvienta gratuita. En cambio, iba a hacer algo que debía haber hecho años atrás. Iba a recuperar el control completo de mi vida, empezando por lo más importante, mi dinero. Durante todos estos años, yo había sido quien pagaba religiosamente la hipoteca de esa casa todos los meses. Yo había sido quien mantenía los seguros del carro de Araceli y de Martín. Yo había sido quien pagaba las tarjetas de crédito que ellos usaban libremente para sus caprichos. Yo había sido quien transfería dinero cada mes para sus gastos personales, sus salidas, sus vacaciones. Sonreí por primera vez en días mientras sacaba mi teléfono del bolso. Una sonrisa que no era de tristeza o nostalgia, sino de determinación pura. Si querían vivir sin mí, si querían echarme como a un perro viejo, iban a aprender a vivir realmente sin mí. Y eso incluía vivir sin mi dinero, sin mi apoyo financiero, sin la base económica que yo había proporcionado silenciosamente durante décadas. Busqué en mi agenda los números que conocía de memoria, pero que nunca pensé que usaría de esta manera. El banco donde tenía mi cuenta principal. La compañía de seguros. La empresa de la hipoteca. Las tarjetas de crédito. Todos esos números que representaban años de trabajo duro, de sacrificio, de madrugar para trabajar dobles turnos cuando Araceli necesitaba dinero extra. Marqué el primer número, el del banco, y cuando contestó la operadora con su voz profesional y amable, sentí que algo se liberaba dentro de mí. Buenos días, dije con una calma que me sorprendió a mí misma. Necesito cancelar todas las transferencias automáticas de mi cuenta. Claro, señora. ¿Podría proporcionarme su número de identificación y algunos datos para verificar su identidad? Le di toda la información que me pidió, cada número, cada fecha, cada detalle que había memorizado durante años de responsabilidad financiera. Mientras hablaba, pensé en todas las veces que Araceli había venido a pedirme dinero extra. Para arreglar el carro, para unas vacaciones, para la ropa de los niños, para reparaciones de la casa que según ella eran urgentes. Nunca me había preguntado si yo tenía dinero para mis propias necesidades. Nunca se había interesado en saber si yo quería unas vacaciones, si yo necesitaba ropa nueva, si yo tenía algún sueño que cumplir. Para ella, yo era solo una fuente inagotable de recursos que existía únicamente para resolver sus problemas financieros. La operadora me confirmó que todas las transferencias automáticas habían sido canceladas. La que iba para la hipoteca de la casa, la que cubría los seguros de sus carros, la que pagaba sus tarjetas de crédito, la que les daba dinero mensual para gastos varios. Todo cancelado con unas pocas llamadas telefónicas. Marqué el segundo número, el de la compañía de seguros. La conversación fue igual de simple y efectiva. Sí, quiero cancelar inmediatamente todas las pólizas que tengo a nombre de Araceli Morales y Martín Herrera. No necesito un periodo de gracia. Cancélelas hoy mismo. El agente me explicó que sin seguro, ellos no podrían usar los carros legalmente. Perfecto, pensé. Que aprendan a pagarse sus propios seguros como adultos responsables que deberían ser a su edad. La tercera llamada fue a la empresa hipotecaria. Esta conversación fue la más satisfactoria de todas. Quiero detener inmediatamente todos los pagos automáticos de la hipoteca del inmueble ubicado en la calle. Les di la dirección completa de la casa, mi casa, la casa que había estado pagando religiosamente durante 22 años. ¿Está segura, señora? Si deja de pagar la hipoteca, eventualmente el banco podría iniciar un proceso de ejecución hipotecaria. Estoy completamente segura,
respondí con una firmeza que no sabía que tenía. Ya no vivo en esa propiedad y ya no me hago responsable de sus pagos. Cuando colgué el teléfono después de esa tercera llamada, sentí algo que no había experimentado en décadas: poder. El poder de tomar decisiones sobre mi propia vida y mi propio dinero. El poder de decir no a personas que me habían estado explotando durante años. El poder de poner límites a quienes creían que podían pisotearme sin consecuencias. Durante 43 años, había trabajado en silencio para sostener económicamente a mi familia. Durante 43 años, había pagado cuentas, había resuelto crisis financieras ajenas, había sido el pilar económico invisible que mantenía su estilo de vida cómodo. Y durante 43 años, ellos habían dado por sentado que yo seguiría haciendo eso hasta el día de mi muerte. Pero ahora, sentada en esa banca del parque con mi teléfono en la mano, acababa de demostrarles que estaban terriblemente equivocados. Los primeros días después de mis llamadas telefónicas fueron silenciosos. Demasiado silenciosos. Pasé ese tiempo caminando por el centro de la ciudad, conociendo cafeterías pequeñas donde servían café de verdad, no como el aguachirle que Clara se quejaba que yo preparaba. Visité la biblioteca pública y leí libros que había querido leer durante años, pero nunca tuve tiempo porque siempre estaba ocupada sirviendo a otros. El cuarto día, mi teléfono sonó por primera vez. Era Araceli. No contesté. Dejó un mensaje de voz que escuché horas después. Mamá, llámame. Hay un problema con el banco. Su voz sonaba molesta, no preocupada. Molesta porque sus planes perfectos habían encontrado un obstáculo. El quinto día, 3 llamadas más. Esta vez sí había un tono de preocupación en su voz. Mamá, ¿dónde estás? El banco dice que cancelaste los pagos automáticos. Debe ser un error. Llámame para arreglarlo. Un error. Claro que pensaba que era un error. En su mente, era imposible que su madre sumisa y obediente hubiera tomado una decisión financiera sin consultarle. En su mundo perfecto, yo era incapaz de hacer algo que los afectara directamente. El sexto día, el tono cambió completamente. Martín fue quien llamó esta vez, y su voz ya no tenía esa tranquilidad arrogante de siempre. Benita, necesitamos hablar urgentemente. Los seguros de los carros fueron cancelados y no podemos manejar. ¿Qué está pasando? ¿Dónde te metiste? No contesté esa llamada tampoco. En cambio, pedí un café con leche en mi cafetería favorita y me senté a observar cómo la vida continuaba normal para el resto del mundo mientras la de ellos comenzaba a desmoronarse silenciosamente. El séptimo día llegaron las llamadas desesperadas. 5 llamadas de Araceli, 3 de Martín, y por primera vez, 2 de Clara. La suegra perfecta que había tomado mi habitación ahora también estaba preocupada porque su paraíso financiado por mí se tambaleaba. Benita, soy Clara. Mira, creo que hubo un malentendido. Araceli está muy angustiada. Los bancos están diciendo cosas raras sobre cancelaciones. Tú no harías algo así, ¿verdad? Tú eres una mujer sensata. Llámanos para aclarar este error. Qué interesante. Ahora yo era una mujer sensata. Cuando me echaron de mi casa, yo era una carga inútil. Cuando mi dinero desapareció, de repente me convertí en alguien sensata que merecía respeto. El octavo día, Araceli vino al motel. No sé cómo supo dónde estaba, pero apareció en la recepción preguntando por mí. El encargado, un hombre discreto que había aprendido a respetar mi privacidad, le dijo que no podía confirmar si yo estaba allí o no. Ella gritó, exigió, amenazó con llamar a la policía. Desde mi ventana, la vi hacer una escena dramática en la calle, caminando de un lado a otro como animal enjaulado. Finalmente se fue, pero no sin antes dejar un mensaje gritado hacia las ventanas. Mamá, sé que estás ahí. Esto es ridículo. Somos tu familia. No puedes hacernos esto. No puedo hacerles esto. La mujer que me echó de mi propia casa ahora me decía que no podía retirar mi apoyo financiero. La hija que me trató como basura ahora reclamaba derechos familiares cuando le convenía. El noveno día recibí una llamada que me hizo reír a carcajadas. Era de un abogado que representaba a Araceli y Martín. Mi familia había decidido llevar las cosas al siguiente nivel. Señora Benita, soy el licenciado Vázquez. Represento a sus familiares en un asunto delicado. Ellos están preocupados por su bienestar mental y creen que usted podría estar tomando decisiones financieras bajo influencia externa o en un estado de confusión senil.
Necesitamos reunirnos para evaluar su capacidad de manejo de finanzas. Confusión senil. Esas fueron las palabras exactas que usó. La mujer que había manejado las finanzas familiares durante 4 décadas, que nunca había perdido un pago, que había construido el patrimonio que ellos disfrutaban, ahora sufría de confusión senil porque había decidido no regalarles más dinero. Le respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. Licenciado, mi mente está perfectamente clara. Tanto, que finalmente pude ver la realidad de mi situación familiar. No tengo ningún interés en reunirme con usted o con mis familiares en este momento. Buenos días. Colgué y inmediatamente marqué otro número que había encontrado en las páginas amarillas. Si ellos querían jugar con abogados, yo también podía hacerlo. Buenos días. ¿Habla con el bufete de abogados Herrera y Asociados? Necesito una consulta urgente sobre derecho familiar y manejo de patrimonio personal. La secretaria me dio una cita para esa misma tarde. El licenciado Arturo Herrera resultó ser un hombre mayor, con ojos inteligentes y una sonrisa paternal que me tranquilizó inmediatamente. Cuénteme su situación, señora, me dijo mientras servía 2 tazas de té en su oficina elegante pero acogedora. Le conté todo. Desde los 43 años de sacrificios hasta el ultimátum de Araceli, desde mi salida silenciosa hasta las cancelaciones bancarias. Le mostré todos los documentos que había traído, escrituras de la casa, estados de cuenta, comprobantes de pagos, todo el papeleo que demostraba que yo había sido el sustento económico de esa familia durante décadas. El licenciado Arturo me escuchó sin interrumpir, tomando notas ocasionales y asintiendo con comprensión. Cuando terminé mi relato, se recostó en su silla y me miró con una expresión que mezclaba admiración y tristeza. Señora Benita, lo que usted me cuenta es más común de lo que imagina. Familias que abusan económicamente de sus mayores, que los tratan como bancos personales hasta que deciden rebelarse. Lo bueno es que usted tiene todos los documentos que prueban su capacidad mental y su derecho legal a manejar su dinero como considere conveniente. ¿Pueden obligarme a seguir pagando sus gastos?, pregunté. En absoluto. Usted no tiene ninguna obligación legal de mantener económicamente a hijos adultos capaces de trabajar. Lo que sí me preocupa es la estrategia que están usando. Ese intento de declararla mentalmente incapacitada es serio. Necesitamos estar preparados. El licenciado Arturo me explicó que podíamos adelantarnos a sus movimientos. Podíamos conseguir evaluaciones psicológicas que certificaran mi plena capacidad mental. Podíamos documentar oficialmente el abuso económico del que había sido víctima. Podíamos proteger legalmente mi patrimonio. También me contó algo que me heló la sangre. Señora, he visto casos donde familiares sin escrúpulos intentan quedarse con propiedades usando documentos falsos o alegando cuidado por años. ¿Usted está segura de que no han intentado hacer algún trámite irregular con la escritura de su casa? Sus palabras me llenaron de una sospecha terrible. ¿Sería posible que todo esto hubiera sido planeado? ¿Que el ultimátum no fuera solo crueldad, sino parte de un plan más grande para quedarse con mi propiedad? Esa noche, en mi habitación del motel, no pude dormir. Las palabras del licenciado Arturo resonaban en mi cabeza como campanadas de alarma. Al día siguiente, regresaría a su oficina para comenzar a investigar qué exactamente había estado sucediendo a mis espaldas durante todos estos meses. Porque comenzaba a sospechar que la crueldad de Araceli no había sido espontánea. Comenzaba a pensar que me habían estado preparando para este momento durante mucho tiempo, planeando cómo deshacerse de mí y quedarse con todo lo que había construido. Al día siguiente regresé temprano a la oficina del licenciado Arturo, pero esta vez no fui sola. Había pasado la noche despierta, y al amanecer había tomado una decisión importante. Llamé a Leandro, mi viejo amigo, el hombre bueno que había alejado de mi vida por complacer a Araceli años atrás. Su voz al teléfono sonó sorprendida pero cálida. Benita, qué alegría escucharte después de tanto tiempo. ¿Cómo estás? Le conté brevemente mi situación, sin entrar en detalles dolorosos, pero explicándole que necesitaba apoyo moral para enfrentar algunas cosas legales. Leandro no dudó ni un segundo. Voy para allá inmediatamente. Nunca debí haberte dejado sola con esa situación familiar tan tóxica. 3 horas después, Leandro estaba conmigo en la oficina del abogado. Los años habían sido amables con él. Sus cabellos grises le daban un aire distinguido, y sus ojos seguían teniendo esa calidez que había olvidado. Cuando me abrazó en el lobby del edificio, sentí por primera vez en años que alguien genuinamente se preocupaba por mi bienestar.
El licenciado Arturo nos recibió con profesionalismo y comenzó inmediatamente con las investigaciones que habíamos acordado el día anterior. Señora Benita, hice algunas consultas preliminares en el registro público de la propiedad. Lo que encontré es preocupante. Mi corazón se detuvo por un momento. ¿Qué había encontrado? Su hija y su yerno han estado haciendo consultas sobre los procedimientos para declarar a una persona mayor como mentalmente incapacitada. También han estado preguntando sobre los procesos de transferencia de propiedades por cuidado familiar extendido. Esto no es casual, señora. Han estado planeando esto durante meses. Leandro apretó mi mano mientras yo procesaba esa información. No solo me habían echado de mi casa por crueldad espontánea. Habían estado preparando el terreno para robarme legalmente todo lo que había construido durante décadas. Pero hay más, continuó el licenciado Arturo. Hace 2 semanas, registraron una solicitud preliminar alegando que usted había mostrado signos de demencia y que ellos habían estado cuidándola financieramente. Según su versión, usted había estado viviendo de su caridad durante años. La sangre se me subió a la cabeza. ¿Caridad? ¿Su caridad? Cuando yo había sido quien pagaba cada cuenta, cada gasto, cada capricho que se les ocurría durante décadas. Afortunadamente, agregó el abogado con una sonrisa tranquilizadora, sus mentiras son fáciles de desmontar. Tenemos todos los registros bancarios que prueban lo contrario. Tenemos documentos que muestran que usted ha sido el sustento económico de esa familia, no su dependiente. Pero eso no era todo. El licenciado Arturo había descubierto algo más grave. También intentaron acelerar un proceso de transferencia de escritura, alegando que usted había expresado verbalmente su deseo de heredarles la casa en vida. Por suerte, este tipo de transferencias requieren su presencia física y firma notarizada, cosa que obviamente no pudieron conseguir. Leandro murmuró algo entre dientes que sonaba como una maldición. Benita, esto es un fraude en toda regla. No solo te echaron de tu casa, sino que estaban tratando de robártela legalmente. El abogado asintió gravemente. Exactamente. Y lo más preocupante es que si usted hubiera permanecido en esa casa, eventualmente habrían conseguido alguna forma de hacerla firmar documentos bajo presión o habrían usado su edad para alegar que sus facultades estaban disminuidas. Todo comenzaba a tener sentido. Los comentarios constantes sobre mi edad, las insinuaciones de que ya no podía manejar las finanzas, las sugerencias de que necesitaba ayuda para tomar decisiones. No había sido crueldad casual, sino preparación psicológica para el golpe final. El ultimátum había sido el paso perfecto. Si yo me hubiera quedado, humillada pero sumisa, habrían continuado con su plan hasta despojarme de todo. Si me iba, como hice, podrían alegar abandono de propiedad y acelerar los procesos legales. Lo que no calcularon fue que yo tomaría control de mis finanzas antes de irme. Lo que no esperaron fue que yo tuviera la inteligencia suficiente para protegerme legalmente. Ahora, señora Benita, necesitamos actuar rápido, dijo el licenciado Arturo mientras organizaba papeles sobre su escritorio. Vamos a presentar una denuncia formal por intento de fraude. Vamos a conseguir evaluaciones psicológicas que certifiquen su plena capacidad mental. Y vamos a proteger legalmente su patrimonio antes de que intenten algo más desesperado. Esa tarde, acompañada por Leandro, fui a una clínica especializada donde un neuropsicólogo me hizo una evaluación completa. Exámenes de memoria, de razonamiento, de capacidad de juicio, de orientación temporal y espacial. 3 horas de pruebas exhaustivas que pasé sin ningún problema. Doctor, ¿cuáles son los resultados?, pregunté cuando terminamos. Señora Benita, su capacidad mental está perfectamente conservada. De hecho, sus resultados están por encima del promedio para su grupo de edad. No hay ningún signo de deterioro cognitivo, demencia o confusión. Cualquier intento de declararla mentalmente incapacitada sería fraudulento. Con esos resultados en mano, regresamos a la oficina del licenciado Arturo, quien inmediatamente comenzó a preparar los documentos legales necesarios. También me sugirió algo que no había considerado: un investigador privado. Señora, si han estado planeando esto durante meses, es posible que hayan hecho otros movimientos que desconocemos. Un investigador puede ayudarnos a descubrir si han estado manipulando otros aspectos de su situación financiera o legal. Acepté contratar al investigador. En 24 horas tendríamos información completa sobre lo que Araceli, Martín y Clara habían estado haciendo durante los últimos meses. Esa noche,
Leandro insistió en quedarse conmigo en el motel. No de manera inapropiada, sino como el amigo protector que siempre había sido. Pidió la habitación de al lado y cenamos juntos en la cafetería del primer piso. Benita, me dijo mientras compartíamos una cena simple pero reconfortante, lamento mucho no haber insistido más cuando Araceli me alejó de tu vida. Si hubiera estado ahí, esto nunca habría llegado tan lejos. No es tu culpa, Leandro. Yo elegí a mi hija por encima de mi propia felicidad. Yo permití que me manipulara durante años. Pero ya no más. Sus ojos se llenaron de admiración. La mujer que tengo frente a mí ahora es muy diferente a la que conocí hace años. Eres más fuerte, más decidida. A pesar del dolor, creo que esta situación te está ayudando a encontrarte a ti misma. Tenía razón. Por primera vez en décadas, me sentía como una persona completa, no solo como la madre abnegada o la abuela útil. Me sentía como Benita, una mujer con derecho a tomar sus propias decisiones y a proteger lo que había construido con su propio esfuerzo. Al día siguiente, el investigador nos llamó temprano con noticias que confirmaron nuestras peores sospechas. No solo habían estado planeando quedarse con mi casa, sino que habían estado investigando maneras de acceder a mis cuentas bancarias y a mi pequeña pensión de jubilación. Además, descubrió algo que me llenó de una rabia fría. Habían estado contándole a los vecinos y conocidos que yo había desarrollado demencia senil y que ellos se habían visto obligados a cuidarme. Según su versión, yo era una carga económica y emocional que habían soportado heroicamente durante años. Mentiras. Todo eran mentiras construidas para justificar lo que estaban planeando hacerme. Pero ahora yo tenía todas las pruebas necesarias para demostrar la verdad. Y estaba lista para usarlas. El investigador privado que había contratado se llamaba Iván, un hombre meticuloso de unos 50 años que había trabajado muchos casos similares. Cuando llegó a la oficina del licenciado Arturo esa mañana, traía una carpeta gruesa llena de documentos y fotografías que harían temblar los cimientos del mundo perfecto que Araceli había construido sobre mis espaldas. Señora Benita, lo que descubrí va mucho más allá de lo que imaginábamos, comenzó Iván mientras abría la carpeta sobre el escritorio. Su hija y su yerno no solo estaban planeando quedarse con su propiedad, también han estado mintiendo sobre su situación financiera a múltiples instituciones. Las primeras fotografías que me mostró fueron de Araceli y Martín en restaurantes caros, en un spa de lujo, comprando ropa de marca en centros comerciales exclusivos. Todo esto durante las últimas semanas, cuando supuestamente estaban preocupados por mi bienestar y por los problemas económicos que mis cancelaciones les habían causado. Pero aquí está lo más interesante, continuó Iván. Mientras gastaban en lujos, también estuvieron visitando diferentes bancos intentando conseguir préstamos grandes usando su casa como garantía. Les dijeron a los prestamistas que usted había fallecido y que ellos habían heredado la propiedad. Mi sangre se enfrió. No solo estaban intentando robarme en vida, sino que habían estado usando mi supuesta muerte para obtener dinero de los bancos. Afortunadamente, agregó el licenciado Arturo, ningún banco les aprobó los préstamos porque no pudieron presentar certificados de defunción ni documentos de herencia válidos. Pero el intento en sí constituye fraude bancario, un delito grave. Iván continuó mostrándome evidencias que me revolvían el estómago. Habían estado visitando a mis antiguos vecinos, contándoles que yo había desarrollado Alzheimer severo y que se habían visto obligados a internarme en un asilo costoso. Según su versión, ellos estaban haciendo tremendos sacrificios económicos para cuidar de una madre que ya no los reconocía. Pero lo que más me dolió fueron las fotografías que Iván había tomado de Clara redecorating mi habitación. No solo habían cambiado las cortinas y movido mis muebles, sino que habían tirado a la basura mis pertenencias personales. Las cartas de mi madre, los álbumes de fotos de la infancia de Araceli, los pequeños recuerdos que guardaba de mi esposo fallecido. Todo estaba en bolsas de basura en el patio trasero. Leandro apretó mi mano cuando vio las lágrimas rodar por mis mejillas. No llores por esas cosas, Benita. Llora por la hija que perdiste, pero no por objetos materiales. Los recuerdos verdaderos están en tu corazón, no en fotografías. Tenía razón, pero dolía saber que habían destruido sin pensarlo 2 veces las pocas cosas que conectaban mi presente con mi pasado. Para ellos, mi historia personal no tenía valor alguno. Yo no tenía valor alguno, excepto como fuente de ingresos. Iván no había terminado. También descubrí que han estado contactando a sus empleadores, tratando de conseguir testimonios sobre su supuesta carga financiera de cuidarla.
Le dijeron al jefe de Araceli que usted requería medicamentos costosos y cuidado médico especializado que ellos estaban pagando de su bolsillo. El patrón era claro. Habían construido una narrativa completa donde ellos eran los héroes sacrificados y yo era la víctima senil que los estaba arruinando económicamente. Una historia perfecta para justificar cualquier acción legal que decidieran tomar contra mí. Pero cometieron un error crucial, sonrió el licenciado Arturo. Todos esos testimonios que han estado recolectando pueden usarse en su contra en un juicio por fraude. Cada mentira que dijeron está documentada y puede ser fácilmente refutada con evidencia real. Esa tarde, tomamos una decisión que cambiaría el curso de toda esta situación. En lugar de simplemente defendernos de sus ataques, íbamos a tomar la ofensiva. Íbamos a exponer públicamente todas sus mentiras antes de que ellos pudieran consolidar su versión falsa de los eventos. El licenciado Arturo me explicó el plan. Vamos a presentar una demanda civil por difamación, fraude y abuso económico de adulto mayor. Vamos a contactar a todos los vecinos, empleadores y conocidos a quienes les mintieron para corregir el registro. Y vamos a asegurarnos de que la comunidad entera sepa quién es realmente la víctima en esta situación. Pero antes de proceder legalmente, había algo que necesitaba hacer personalmente. Quería confrontar a Araceli cara a cara, no para reconciliarme, sino para que supiera que yo estaba consciente de todos sus planes y que ya no era la madre ingenua y manipulable que ella creía conocer. Al día siguiente, acompañada por Leandro y con Iván vigilando desde su carro, regresé a mi casa. La casa que había pagado durante 22 años, donde había criado a mi hija, donde había construido una vida que ahora intentaban borrar de la historia. Toqué la puerta como una visitante en mi propia propiedad. Martín abrió, y su expresión cambió inmediatamente de sorpresa e incomodidad cuando me vio parada allí con Leandro a mi lado. «Benita, ¿qué estás haciendo aquí?», tartamudeó. «Vine a recoger algunas cosas que me pertenecen», dije con una calma que me sorprendió a mí misma. «Y a tener una conversación civilizada con mi hija». Clara apareció detrás de Martín, y pude ver el pánico en sus ojos. Había estado viviendo cómodamente en mi habitación, durmiendo en mi cama, usando mis cosas, y ahora la realidad la golpeaba en la cara. Araceli salió de la cocina, y por primera vez en semanas, pude ver realmente su expresión. No era la mujer fría y segura que me había echado. Era alguien que claramente había estado bajo mucho estrés. Sus ojeras eran profundas, su ropa estaba arrugada, y tenía esa expresión de pánico controlado de alguien que sabe que su mundo está a punto de colapsar. «Mamá», susurró. Pensé que no ibas a volver». «No volví a quedarme, Araceli. Vine a informarte de algo importante. Sé todo lo que han estado planeando. Sé sobre las mentiras que han estado contando. Sé sobre los intentos de fraude bancario. Sé sobre los documentos falsos. Lo sé todo». Su rostro se puso blanco como papel. No sé de qué estás hablando, mamá. Solo hemos estado preocupados por ti». Leandro se acercó y me entregó una copia de todos los documentos que Iván había recopilado. Se los puse en las manos temblorosas de mi hija. «Estas son las pruebas, Araceli. Fotografías, documentos, testimonios. Todo lo que necesito para demostrar que intentaste defraudarme y robarme mi propiedad. Todo lo que necesito para demostrar que las mentiras sobre mi salud mental fueron parte de un plan calculado». Martín trató de intervenir, pero Leandro lo silenció con una mirada que no admitía discusión. Esta conversación era entre madre e hija, no había lugar para manipuladores cobardes. Araceli hojeó los documentos con manos temblorosas, y pude ver el momento exacto en que se dio cuenta de que habían sido descubiertos. Sus hombros se hundieron, y por primera vez en años, vi en sus ojos algo parecido al remordimiento. «Mamá, nosotros, estábamos asustados. Cuando cancelaste los pagos, pensaron que, Araceli, ¿que tenían derecho a mi dinero para siempre? ¿Que podían echarme de mi casa y seguir viviendo de mi trabajo? ¿Que podían inventar mentiras sobre mi salud mental para robarme todo lo que construí?» Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, pero ya no me afectaban como antes. Estas no eran lágrimas de arrepentimiento genuino, sino de pánico por haber sido descubierta. «Ahora tienes una decisión que tomar», continué. «Puedes hacer esto por las buenas o por las malas. Mañana voy a dar una conferencia de prensa donde voy a contar toda la verdad sobre esta situación.
Voy a mostrar todas las pruebas que tengo. Voy a desmentir cada mentira que han estado contando sobre mí. Clara comenzó a protestar desde atrás, pero la detuve con una mirada helada. O puedes adelantarte y confesar públicamente todo lo que hicieron. Puedes ir a la iglesia este domingo y contarle a toda la congregación la verdad sobre cómo trataste a tu madre. Puedes explicarles cómo la mujer que trabajó 43 años para darte todo lo que tienes te estorbaba tanto que decidiste echarla para darle su habitación a tu suegra. Araceli se quedó callada por un largo momento, mirando los documentos en sus manos como si fueran sentencias de muerte. Martín y Clara intercambiaron miradas nerviosas, claramente calculando si aún tenían alguna salida de esta situación que no fuera la humillación pública total. Si confiesan públicamente, continué con una voz serena pero implacable, y si devuelven todo lo que tomaron de mi habitación, consideraré no presentar cargos criminales por fraude. Pero si eligen el camino difícil, van a enfrentar las consecuencias legales completas de sus acciones. ¿Qué quieres que hagamos exactamente?, preguntó Martín con una voz que intentaba sonar desafiante pero que temblaba de nerviosismo. Leandro respondió por mí. Van a admitir públicamente que mintieron sobre la salud mental de Benita. Van a confesar que ella fue quien mantuvo esta familia económicamente durante décadas. Van a explicar cómo la echaron de su propia casa para darle su habitación a una extraña. Y van a pedirle perdón de rodillas frente a toda la congregación. Clara finalmente explotó. Esto es ridículo. Benita, tú eres mi familia política. No puedes humillarnos así. Tenemos reputación que cuidar. ¿Reputación? Le respondí con una risa fría. ¿La misma reputación que ustedes destruyeron cuando le dijeron a medio barrio que yo tenía demencia? ¿La misma reputación que protegieron cuando me echaron para que tú pudieras tomar mi habitación? Ahora les preocupa la reputación. Araceli finalmente habló, y su voz sonaba derrotada. Mamá, si hacemos lo que pides, ¿podrás perdonarnos? ¿Podremos volver a ser una familia? Su pregunta me partió el corazón, pero no de la manera que ella esperaba. Me dolió darme cuenta de que aún no entendía la magnitud de lo que había hecho. Pensaba que esto era solo una pelea familiar que se podía resolver con disculpas públicas y promesas vacías. Araceli, le dije mientras la miraba directamente a los ojos, tú destruiste nuestra relación cuando decidiste echarme de mi propia casa. La terminaste cuando planeaste robarme mi patrimonio. La enterraste cuando mentiste sobre mi salud mental para justificar tus acciones. No hay vuelta atrás de eso. Pero mamá, yo soy tu única hija. Somos familia. Las familias se perdonan. Las familias se respetan, Araceli. Las familias se cuidan mutuamente. Las familias no echan a sus mayores para darle el lugar a extraños. Tú decidiste que ya no éramos familia cuando me diste ese ultimátum. Ahora tienes que vivir con las consecuencias. Martín intentó una última manipulación. Benita, piensa en tus nietos. Ellos te necesitan. Si haces esto público, vas a lastimar a niños inocentes. Mis nietos, repetí con amargura. ¿Los mismos nietos que no preguntaron por mí ni una sola vez en estas 2 semanas? ¿Los niños que ustedes están criando para que no respeten a sus mayores? Ellos van a estar mejor aprendiendo que las acciones tienen consecuencias. Nos fuimos de la casa sin más conversación. Ya había dicho todo lo que tenía que decir. Ahora era momento de actuar, no de hablar. Esa noche, el licenciado Arturo organizó una conferencia de prensa para el día siguiente en el centro comunitario del barrio. Contactó a periódicos locales, estaciones de radio y páginas de noticias en Internet. La historia de una abuela echada de su casa por su propia hija, que descubre un plan para robarle su patrimonio, era exactamente el tipo de noticia que captaría la atención del público. Leandro me ayudó a prepararme emocionalmente para enfrentar las cámaras y los reporteros. Vamos a contar tu historia exactamente como sucedió, me dijo mientras revisábamos los documentos que presentaríamos. Sin drama, sin exageraciones. Los hechos son suficientemente poderosos por sí solos. La mañana de la conferencia de prensa, me vestí con mi mejor vestido, el negro que usaba para ocasiones especiales. Me peiné cuidadosamente y me maquillé de manera sencilla pero elegante. Quería que la gente viera a una mujer digna y lúcida, no a la anciana senil que Araceli había descrito en sus mentiras. El centro comunitario estaba lleno. Vecinos que conocía desde hacía años, periodistas con cámaras,
trabajadores sociales y representantes de organizaciones de derechos de adultos mayores. En las primeras filas vi algunas caras familiares. Alonso, el tendero del barrio que siempre me había tratado con respeto, doña Carmen, la vecina que había escuchado las mentiras de Araceli sobre mi supuesta demencia, el pastor de la iglesia donde había ido durante décadas. Cuando me paré frente al micrófono, el silencio fue completo. Respiré profundo y comencé a hablar con una voz clara y serena. Buenos días. Mi nombre es Benita Morales, tengo 69 años, y estoy aquí para contar la verdad sobre lo que mi propia familia intentó hacerme. Durante los siguientes 30 minutos, conté mi historia completa. Los 43 años de sacrificios, el ultimátum cruel, mi salida silenciosa, el descubrimiento de sus planes fraudulentos, las mentiras que habían estado contando sobre mi salud mental. Mostré los documentos bancarios que probaban que yo había sido el sustento económico de esa familia. Presenté las evaluaciones psicológicas que certificaban mi plena capacidad mental. Cuando terminé de hablar, las preguntas de los reporteros comenzaron inmediatamente. Señora Benita, ¿piensa presentar cargos criminales contra su hija? Eso depende de las acciones que ella tome en los próximos días. Si decide confesar públicamente sus mentiras y asumir responsabilidad por sus acciones, consideraré la reconciliación. Si no, la justicia seguirá su curso. ¿Cómo se siente siendo traicionada por su propia hija? Me siento libre. Por primera vez en décadas, me siento libre de vivir mi vida sin tener que justificar cada decisión ante personas que no valoraban mis sacrificios. ¿Qué mensaje tiene para otras personas mayores que puedan estar en situaciones similares? Que nunca es tarde para defenderse. Que el abuso familiar existe y debe denunciarse. Que nuestros hijos adultos no tienen derecho a nuestro dinero, nuestras propiedades o nuestro sufrimiento silencioso. Y que la dignidad se conserva luchando por ella, no rindiéndose. La conferencia de prensa fue transmitida en vivo por 3 estaciones de radio locales y fue reposteada en docenas de páginas de Facebook del área. En pocas horas, la historia se había viralizado en redes sociales con hashtags como #Justicia para Benita y #Abuela Valiente. Esa tarde, mi teléfono comenzó a sonar constantemente. Pero esta vez no eran llamadas desesperadas de Araceli. Eran llamadas de apoyo de personas que habían visto la conferencia. Vecinos que se disculpaban por haber creído las mentiras sobre mi supuesta demencia. Organizaciones de derechos de adultos mayores que querían usar mi caso como ejemplo en sus campañas educativas. También recibí llamadas de otros adultos mayores que habían pasado por situaciones similares. Una señora de 75 años me contó cómo sus hijos habían tratado de declararla incapacitada para quedarse con su casa. Un hombre de 80 años me agradeció por dar voz a un problema que afecta a miles de familias, pero que raramente se discute públicamente. Pero la llamada más importante llegó esa noche. Era de Araceli, y por primera vez en años, su voz sonaba genuinamente quebrada por el remordimiento. Mamá, vimos la conferencia de prensa. Todo el barrio la vio. No puedo salir de la casa porque la gente me mira con desprecio. Los niños están preguntando por qué todo el mundo dice que somos malos. Mi jefe me llamó para preguntarme si las acusaciones son ciertas. Su mundo se estaba desmoronando, exactamente como yo había planeado. Pero curiosamente, no sentí la satisfacción vengativa que había esperado. Solo sentí una tristeza profunda por la hija que había perdido para siempre. Mamá, continuó Araceli con la voz quebrada, haremos lo que pidas. Iremos a la iglesia este domingo y confesaremos todo públicamente. Martín no quiere, dice que es humillante, pero yo ya no puedo vivir con esta culpa y con la vergüenza de que todo el barrio sepa lo que te hice. Su llamada me tomó por sorpresa. Había esperado más resistencia, más intentos de manipulación. Pero la presión social había funcionado más rápido de lo que imaginé. En una comunidad pequeña como la nuestra, donde todos se conocen, ser señalados como los villanos que abusaron de una anciana era una condena social devastadora. ¿Y Clara? Pregunté. Clara se fue esta mañana, respondió Araceli entre sollozos. Dijo que no iba a quedarse para ser humillada públicamente. Empacó sus cosas y regresó con su otro hijo. Dice que nosotros la metimos en este problema y que ahora nos las arreglemos solos. ¡Qué conveniente! La mujer que había tomado mi habitación y había participado activamente en los planes para robarme ahora huía como una rata del barco que se hunde, dejando que Araceli enfrentara sola las consecuencias. Mamá,
Preguntó mi hija con una voz que no había escuchado desde que era niña. ¿Hay alguna posibilidad de que me perdones después de que confiese todo en la iglesia? Su pregunta me partió el corazón de una manera que no esperaba. Por un momento, escuché a la niña pequeña que una vez fue, la que me abrazaba llorando cuando tenía pesadillas. Pero también recordé a la mujer fría que me había dado el ultimátum, la que había planeado robarme, la que había mentido sobre mi salud mental. Araceli, le respondí después de un largo silencio, el perdón no borra las consecuencias. Puedo llegar a perdonarte algún día, pero eso no significa que las cosas vuelvan a ser como antes. Tú destruiste la confianza, y la confianza no se reconstruye con disculpas. Lo sé, mamá. Lo sé. Pero por favor, dame una oportunidad de tratar de enmendarlo. La confesión tendrá que ser completa, Araceli. Tendrás que contar toda la verdad, los 43 años que trabajé para mantenerlos, cómo me echaste para darle mi habitación a Clara, cómo planearon robarme mi propiedad, cómo mintieron sobre mi salud mental. Todo. Lo haré, mamá. Lo prometo. El domingo por la mañana, la iglesia estaba más llena de lo habitual. La noticia de que Araceli iba a confesar públicamente se había extendido por todo el barrio. Llegué temprano, acompañada por Leandro, y me senté en una de las bancas del medio, no muy adelante para no parecer vengativa, pero lo suficientemente visible para que todos supieran que estaba presente. El pastor, un hombre sabio de unos 60 años que había conocido a nuestra familia durante décadas, comenzó el servicio con un sermón sobre el perdón y la responsabilidad. Sus palabras eran cuidadosamente elegidas, hablando sobre cómo el verdadero arrepentimiento requiere reconocer completamente el daño causado y asumir las consecuencias de nuestras acciones. Cuando llegó el momento de los testimonios, Araceli se levantó lentamente de su asiento en la primera fila. Podía ver que había estado llorando, sus ojos estaban rojos e hinchados. Martín se quedó sentado, claramente renuente a participar en esta humillación pública, pero sin otra opción. Mi hija caminó hacia el púlpito con pasos inseguros. Cuando tomó el micrófono, sus manos temblaban visiblemente. El silencio en la iglesia era absoluto, todos esperando escuchar la confesión de una de las historias más impactantes que había sacudido a nuestra comunidad en años. Buenos días, comenzó con una voz apenas audible. Mi nombre es Araceli, y estoy aquí para confesar públicamente los terribles errores que he cometido contra mi madre, Benita Morales. Su voz se quebró inmediatamente, pero continuó. Durante 43 años, mi madre trabajó incansablemente para darme todo lo que necesitaba. Limpió oficinas, lavó ropa ajena, cuidó niños que no eran suyos, trabajó dobles turnos y sacrificó su propia felicidad para pagarme los estudios, comprarme ropa, darme un carro y finalmente comprar la casa donde vivíamos. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, pero no se detuvo. Hace 3 semanas, le di un ultimátum cruel. Le dije que tenía que renunciar a su habitación para que mi suegra se quedara allí, o irse de la casa que ella misma había pagado durante 22 años. Cuando mi madre, con dignidad, tomó su maleta y se fue, yo me sentí aliviada de deshacerme de la carga que representaba. Un murmullo de indignación recorrió la congregación. Algunas personas negaban con la cabeza, claramente horrorizadas por lo que estaban escuchando. Pero eso no fue todo, continuó Araceli, ahora llorando abiertamente. Mi esposo y yo planeamos quedarnos legalmente con su propiedad. Intentamos declararla mentalmente incapacitada. Mintieron a bancos diciendo que había fallecido para conseguir préstamos. Le dijimos a todo el barrio que tenía demencia senil y que había sido una carga económica para nosotros. El pastor cerró los ojos, claramente afectado por la confesión. Algunos miembros de la congregación comenzaron a llorar, movidos por la crueldad de la situación. Cada palabra de esas mentiras era falsa, sollozó mi hija. Mi madre tiene una mente perfectamente lúcida. Ella fue quien nos mantuvo económicamente durante décadas, no al revés. Ella fue la víctima de nuestro abuso, no la perpetradora de ningún problema familiar. En ese momento, Araceli hizo algo que no esperaba. Se bajó del púlpito, caminó hasta donde yo estaba sentada, y se arrodilló en el pasillo central frente a toda la congregación. Mamá, dijo con una voz que resonó por toda la iglesia, te pido perdón de rodillas frente a toda esta comunidad que fue testigo de mis mentiras. Te pido perdón por los 43 años de sacrificios que nunca valoré. Te pido perdón por echarte de tu propia casa. Te pido perdón por tratar de robarte lo que construiste con tu trabajo.
Te pido perdón por las mentiras que conté sobre tu salud mental. Su confesión continuó durante varios minutos más, detallando cada aspecto de su plan, cada mentira que había contado, cada forma en que había abusado de mi bondad. Cuando terminó, se quedó arrodillada esperando mi respuesta. Todo el mundo en la iglesia me miraba, esperando ver qué haría. Leandro apretó mi mano suavemente, recordándome que cualquier decisión que tomara sería la correcta. Me levanté lentamente y caminé hacia donde Araceli estaba arrodillada. La iglesia estaba en completo silencio, solo se escuchaba el sonido de mis pasos sobre el piso de madera. Cuando llegué frente a ella, me agaché para quedar a su nivel y le hablé lo suficientemente alto para que todos pudieran escuchar. Araceli, acepto tu confesión y tu pedido de perdón. Pero el perdón no borra las consecuencias de tus acciones. No significa que puedas volver a vivir en mi casa. No significa que voy a regresar a mantenerte económicamente. Y definitivamente no significa que voy a olvidar lo que me hiciste. Ella asintió entre lágrimas, entendiendo que este era el mejor resultado que podía esperar. Sin embargo, continué, porque eres mi hija y porque has tenido el valor de confesar públicamente tus errores, no presentaré cargos criminales en tu contra. Pero tendrás que reconstruir tu vida sin mi apoyo financiero, y tendrás que ganarte la confianza de esta comunidad que ahora sabe quién eres realmente. Me levanté y regresé a mi asiento. El pastor cerró el servicio con una oración por la sanación familiar y el verdadero arrepentimiento. Cuando salimos de la iglesia, docenas de personas se acercaron para abrazarme y expresar su apoyo. Doña Carmen, la vecina que había creído las mentiras sobre mi demencia, se disculpó profusamente. El tendero Alonso me dijo que siempre había sabido que yo tenía una mente perfectamente clara y que se alegraba de que hubiera defendido mi dignidad. Pero la conversación más importante fue con el pastor, quien me alcanzó en la puerta de la iglesia. Benita, me dijo con una sonrisa paternal, has manejado esta situación con una gracia y dignidad extraordinarias. Muchas personas en tu lugar habrían elegido la venganza pura. Tú elegiste la justicia con compasión. Pastor, le respondí, a veces la mejor venganza es simplemente la paz. Y la libertad. 6 meses después de aquella confesión en la iglesia, mi vida había tomado un rumbo que nunca imaginé posible a los 69 años. Leandro y yo nos habíamos mudado juntos a un pequeño apartamento en el centro de la ciudad, cerca de la biblioteca y del parque donde nos gustaba caminar todas las tardes. No era un matrimonio formal, éramos demasiado mayores para ceremonias, pero era una compañía verdadera, basada en respeto mutuo y cariño genuino. Mis días habían encontrado un ritmo nuevo y tranquilo. Despertaba cuando mi cuerpo me lo pedía, no cuando otros lo exigían. Preparaba el desayuno para 2 personas que se agradecían mutuamente por pequeños gestos cotidianos. Leía libros que había postergado durante décadas. Visitaba museos. Tomaba clases de pintura en el centro comunitario. Por primera vez en mi vida adulta, mi tiempo me pertenecía completamente. El dinero que había estado gastando en mantener a Araceli y su familia ahora lo usaba para mi propia comodidad y bienestar. No era rica, pero era autosuficiente y libre. Había contratado a una administradora financiera que me ayudaba a invertir mis ahorros de manera inteligente, asegurando mi futuro sin depender de nadie. La casa que había pagado durante 22 años eventualmente fue ejecutada por el banco cuando Araceli y Martín no pudieron mantener los pagos hipotecarios sin mi apoyo. Los vi mudarse a un apartamento pequeño en un barrio menos elegante, cargando sus pertenencias en un camión rentado. No sentí alegría por su caída, pero tampoco compasión. Simplemente observé las consecuencias naturales de sus decisiones. Araceli había perdido su trabajo 2 meses después de la confesión pública. Su empleador, una empresa familiar conservadora, decidió que no podían tener en su personal a alguien que había abusado de su propia madre anciana. Martín había conseguido trabajo como vendedor de seguros, ganando una fracción de lo que solía recibir en su empleo anterior. La vida cómoda que habían construido sobre mis espaldas había desaparecido completamente. Mis nietos, los hijos de Araceli, me habían visitado 3 veces durante estos 6 meses, siempre acompañados por trabajadores sociales del sistema de protección familiar. Las visitas eran tensas y artificiales. Los niños habían sido expuestos a demasiada información sobre conflictos adultos y claramente no sabían cómo relacionarse conmigo. No los culpaba, ellos también eran víctimas de las decisiones destructivas de sus padres. Durante la segunda visita, mi nieto mayor, de 12 años, me había preguntado directamente: «Abuela,
¿es cierto que mamá te echó de tu casa? La pregunta me partió el corazón, no porque fuera difícil de responder, sino porque ese niño había perdido la inocencia sobre la bondad incondicional de los adultos en su vida. Sí, mi amor, le respondí con honestidad. Pero eso no significa que yo no los ame a ustedes. Significa que los adultos a veces tomamos decisiones que lastiman a las personas que más queremos. La relación con mis nietos sería algo que tendríamos que reconstruir lentamente, cuando fueran mayores y pudieran entender mejor la complejidad de las relaciones familiares. Por ahora, mantener contacto supervisado era lo mejor para todos. Araceli me había escrito cartas, muchas cartas durante estos meses. Cartas largas donde me contaba sobre sus dificultades económicas, sobre cómo los vecinos la trataban, sobre la vergüenza que sentía cada vez que salía a la calle. Sus cartas mostraban un arrepentimiento genuino, pero también una expectativa sutil de que eventualmente yo regresaría a rescatarla de las consecuencias de sus acciones. Le respondí solo una vez, con una carta corta pero clara: Araceli, acepto tu arrepentimiento y te deseo lo mejor en tu nueva vida. Pero mi responsabilidad como tu madre terminó cuando decidiste tratarme como basura. Ahora eres completamente responsable de tu propio destino. Con cariño, pero con límites firmes, tu madre. Una tarde de primavera, mientras Leandro y yo tomábamos café en nuestra terraza pequeña pero soleada, recibí una llamada inesperada. Era del licenciado Arturo, quien se había convertido más en un amigo que en un abogado durante estos meses. Benita, tengo noticias interesantes para ti. ¿Recuerdas el caso de fraude que presentamos contra Araceli y Martín? El fiscal decidió no proceder con cargos criminales debido a tu solicitud de clemencia, pero la investigación reveló algo más grande. Mi corazón se aceleró. ¿Qué habían descubierto? Resulta que Martín había estado usando el mismo esquema con otros adultos mayores. Habían encontrado al menos 3 casos más donde intentó declarar ancianos como mentalmente incapacitados para acceder a sus propiedades. En esos casos, las víctimas no tuvieron la fuerza para defenderse como tú lo hiciste. La noticia me llenó de una satisfacción amarga. Araceli había sido manipulada por un hombre que era un predador sistemático de personas mayores. Eso no excusaba sus acciones, pero explicaba cómo había llegado a convertirse en alguien tan cruel. El fiscal va a proceder con cargos criminales contra Martín en esos otros casos. Tu caso sirvió como el catalizador que expuso toda una red de abuso de adultos mayores. Has salvado a otros ancianos de pasar por lo que tú pasaste. Después de colgar, le conté a Leandro sobre la llamada. Él me tomó la mano y sonrió con esa calidez que había aprendido a atesorar. ¿Ves, Benita? Al defenderte, no solo te salvaste a ti misma. Salvaste a otros que no tenían tu fuerza. Tu valentía tuvo un impacto mucho mayor de lo que imaginaste. Esa noche, mientras reflexionaba sobre todo lo que había pasado durante este año transformador, me di cuenta de algo importante. Había pasado 69 años de mi vida definiendo mi valor a través del sacrificio por otros. Había creído que ser una buena madre significaba darlo todo, incluso cuando eso significaba perderme a mí misma. Pero ahora entendía que el verdadero amor, incluso el amor maternal, requiere límites. Requiere respeto mutuo. Requiere que ambas partes valoren la dignidad de la otra persona. Lo que yo había estado dando durante décadas no era amor, era codependencia disfuncional que había permitido que Araceli se convirtiera en una adulta incapaz de responsabilizarse por su propia vida. Al final, echarme de mi casa había sido el mejor regalo que Araceli pudo haberme dado, aunque ese nunca fue su intención. Me había liberado de una prisión que yo misma había construido con mi necesidad de ser necesitada. 6 meses después de aquel ultimátum cruel, yo era una mujer diferente. Era más fuerte, más independiente, más consciente de mi propio valor. Tenía una relación de pareja basada en la igualdad en lugar del sacrificio. Tenía amistades nuevas basadas en intereses compartidos en lugar de obligaciones familiares. Tenía una vida que era verdaderamente mía. Araceli había perdido una madre que la mantenía económicamente, pero había ganado la oportunidad de convertirse en una adulta responsable, si elegía aprovecharla. Yo había perdido una hija que me explotaba, pero había ganado mi libertad, mi dignidad y mi paz interior. Mientras me preparaba para dormir esa noche, en mi cama pequeña pero cómoda, en mi apartamento modesto pero alegre, junto al hombre que me amaba por quien era y no por lo que podía darle, sonreí con una tranquilidad que no había sentido en décadas. A veces, la mejor venganza es simplemente la paz.
y la libertad de vivir la vida que siempre mereciste, pero que tardaste 69 años en reclamar. Algunas historias no terminan con reconciliaciones perfectas o finales de cuento de hadas. Algunas terminan con justicia, dignidad recuperada, y la satisfacción profunda de saber que finalmente pusiste tu bienestar por encima de las expectativas ajenas. Esta era mi historia. Una historia de liberación tardía pero completa. Una historia que esperaba inspirar a otros adultos mayores a defenderse cuando sus propias familias los trataran como menos de lo que merecían. Porque nunca es demasiado tarde para elegir la dignidad por encima de la conveniencia. Nunca es demasiado tarde para elegirse a uno mismo.